Hace aproximadamente 40.000 años ocurrió algo que todavía desconcierta a la ciencia. Una especie humana desapareció. La otra permaneció. Tú perteneces a esa superviviente. Pero la pregunta verdaderamente inquietante no es por qué los neandertales se extinguieron. La pregunta es otra. ¿Qué habría pasado si nunca hubieran desaparecido? Imagina abrir la puerta de tu casa mañana por la mañana, cruzarte con un vecino, verlo caminar hacia el trabajo, hablar contigo, reír, enfadarse, criar hijos, y descubrir que pertenece a otra especie humana, no un mono, no un animal, otro humano, con otra historia evolutiva, con otro cerebro, con otra forma de experimentar el mundo. Toda nuestra historia habría sido completamente diferente, porque durante miles de años no estuvimos solos. Europa y parte de Asia fueron el hogar de al menos dos especies humanas inteligentes al mismo tiempo. Nosotros. Y ellos, los neandertales. Hoy sabemos, gracias al ADN extraído por el genetista Svante Paavo, que ambas especies incluso tuvieron descendencia en común. Si tus antepasados proceden de Europa o Asia, aproximadamente entre un 1 y un 2% de tu ADN proviene de neandertales. Ellos nunca desaparecieron del todo. Una pequeña parte sigue viva dentro de millones de personas. Pero imagina otro escenario. Uno donde ambas especies continuaran existiendo, durante miles de generaciones, compartiendo el mismo planeta. ¿Cómo sería el mundo? Esta noche, cuando se ponga el sol, vas a accionar un interruptor. La electricidad inundará tu habitación. Pero quizá el ingeniero que diseñó esa red eléctrica no sería un Homo sapiens, quizá sería un neandertal, porque solemos imaginar a los neandertales como criaturas torpes, primitivas, violentas, nada más lejos de la evidencia. Las excavaciones muestran que fabricaban herramientas extremadamente sofisticadas. Utilizaban pegamentos obtenidos mezclando corteza de abedul calentada con precisión. Controlaban el fuego, curtían pieles, fabricaban lanzas perfectamente equilibradas, cuidaban durante años a miembros enfermos de su grupo, incluso enterraban a sus muertos. Todo ello exige planificación, memoria, empatía y cooperación, mucho antes de que existieran las ciudades. ¿Y si simplemente desarrollaron una inteligencia distinta? No inferior, solo diferente. Los estudios de reconstrucción cerebral indican que los neandertales poseían un cerebro, en promedio, ligeramente mayor que el nuestro. Eso no significa que fueran más inteligentes. El tamaño por sí solo no determina la capacidad mental, pero sí plantea una posibilidad fascinante. Tal vez dedicaban más recursos neuronales al procesamiento visual, al movimiento, a la orientación espacial. Quizá percibían detalles que tú jamás podrías detectar. Quizá caminaban por un bosque leyendo señales invisibles para nosotros, como si la naturaleza hablara un idioma que el Homo sapiens olvidó hace miles de años. Entonces aparece una pregunta incómoda. Si ellos seguían existiendo, ¿quién sería considerado verdaderamente humano? Las leyes tendrían que responder esa cuestión. La filosofía también. Tendrían los mismos derechos, podrían votar, casarse con sapiens, gobernar países, competir en los Juegos Olímpicos. ¿Serían considerados una minoría o una especie completamente independiente? Nada de eso tiene una respuesta sencilla, porque la palabra humano dejaría de ser una definición biológica. Se convertiría en una decisión política. Y la historia demuestra que los seres humanos nunca han tratado bien a quienes consideran diferentes. Basta observar nuestro propio pasado. Hemos perseguido culturas, religiones, idiomas, colores de piel. Ahora imagina diferencias mucho mayores. Una musculatura más robusta, un rostro distinto, otra voz, otra manera de aprender. ¿Realmente habríamos convivido en paz?
¿O habríamos repetido una historia interminable de discriminación? La evolución nunca prometió igualdad, solo supervivencia. Aproximadamente 1 de cada 10 humanos es zurdo, y esa proporción se ha mantenido durante al menos 500.000 años. Ese pequeño detalle demuestra algo extraordinario. La evolución conserva rasgos durante cientos de miles de años cuando siguen ofreciendo alguna ventaja. Ahora imagina millones de neandertales evolucionando junto a nosotros durante 40.000 años adicionales. Ya no serían exactamente iguales a los fósiles que conocemos. Ellos también habrían cambiado. Sus culturas habrían evolucionado. Sus idiomas, sus tecnologías, sus creencias. Quizá existirían universidades neandertales, arte neandertal, filosofía neandertal, literatura escrita desde una mente distinta de la nuestra. Y tal vez nosotros seríamos quienes intentaríamos comprender cómo pensaban. Inventamos el protector solar porque nuestro propio sol está tratando de matarnos. Es una frase curiosa, pero refleja una verdad profunda. La evolución no construye organismos perfectos. Construye organismos suficientemente buenos para sobrevivir. Los neandertales estaban extraordinariamente adaptados al frío extremo. Sus cuerpos conservaban el calor con enorme eficiencia. En un planeta cada vez más afectado por cambios climáticos, esas diferencias biológicas podrían haber generado ventajas inesperadas. Quizá algunas regiones serían dominadas por ellos, otras por nosotros. Tal vez las grandes ciudades tendrían barrios donde convivieran ambas especies, ni mejores, ni peores, solo diferentes. Y sin embargo, seguiría existiendo una pregunta imposible de responder. Si hubieras nacido neandertal, ¿seguirías pensando que el Homo sapiens era la especie más inteligente? ¿O creerías exactamente lo contrario?